Bueno, la clase pasada, dada una función f, n veces derivable en el punto A, habíamos definido un polinomio cuyos coeficientes se fabricaban con los valores de f y sus derivadas en el punto A. Este polinomio, que en forma genérica se podía escribir así, sumatoria de k igual 0 hasta n de derivada de orden k evaluada en a por x menos a a la k sobre k factorial. A este polinomio lo llamamos polinomio de Taylor de orden n de la función f en el punto A. ¿Sí? Hicimos algunos ejemplos. Caso particular, cuando a vale 0, se llama polinomio de Maclaurin. Y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos el Maclaurin de la función exponencial. Vimos el polinomio de Maclaurin de la función seno. Vimos el polinomio de Maclaurin del logaritmo de 1 más x. No, acá copié mal, perdón. Esto es x a la n sobre n. Y vimos que, bueno, vimos que el polinomio de Taylor de una combinación lineal de funciones era la combinación lineal de sus polinomios de Taylor, asumiendo que cada función tuviera un polinomio de Taylor. Pero estaba la duda de cuál sería el grado de exactitud con el cual el polinomio se parece a la función. Vimos para n igual a 1, vimos que este polinomio, que era f de a más f' de a por x menos a, cuya gráfica era la recta tangente al gráfico de f por el punto de coordenadas a f de a, vimos que la diferencia entre la función y el polinomio, bueno, acá me faltó evaluar en x, ahí va. Vimos que la función se podía escribir como el polinomio más un cierto término, donde no solamente que este término tendía a 0 cuando x tendía a, sino que además el cociente de este término con x menos a tenía límite 0 cuando x tendía a. Entonces estaba la conjetura, bueno, ¿qué pasará si en lugar de poner un Taylor de orden 1 pongo un Taylor de orden n? Esto debería, digamos, la diferencia debería tender a 0 más a prisa que x menos a la n. Pero por el momento era una expresión de deseo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a anunciar y aprobar el teorema de Taylor, que es quien nos tranquiliza en el sentido de que si tomamos un Taylor de orden n, asumiendo que eso se puede hacer, entonces la diferencia entre la función y el polinomio va a ser algo que va a tender a 0 más a prisa que x menos a la n. Así que vamos a empezar entonces con el enunciado del teorema de Taylor.
Bien. Teorema de Taylor, entonces. Supongamos una función que se puede derivar hasta el orden n en el punto A, sea f derivable, hasta el orden n, en x igual a. Se asume que A es un punto del interior del dominio de f. Entonces, lo que dice la tesis es que existe, y además es único, existe un único polinomio de grado n en x menos a, tal que f de x se puede escribir como dicho polinomio más la diferencia entre polinomio y función, donde, y esta es la parte importante, esta diferencia va a tender a cero más aprisa que x menos a la n. Vamos a terminar de escribirlo acá. Donde este límite es 0. Además, este único polinomio es precisamente el que nosotros habíamos llamado polinomio de Taylor, o sea, el que se fabrica con los valores de las derivadas de f evaluadas en A. Así que entonces, para probar este teorema vamos a tener que probar dos cosas: existencia y además unicidad. ¿De acuerdo? Vamos a empezar probando la unicidad. O sea, en caso de haber un polinomio, en caso de existir un polinomio de grado n en x menos a, cuya diferencia con f tiende a 0 con esta velocidad, solo hay uno. Eso sería la unicidad. Asumiendo que existe un polinomio que cumple con todo eso, entonces solo puede haber uno. Cuando uno quiere probar que algo es único, ¿qué es lo que habitualmente suele hacer? Suponer que hay al menos otro más. Entonces, bueno, para probar la unicidad, supongamos que hay dos polinomios, llamémosle p de x y q de x, tal que cada uno de ellos por separado cumple con esto. Supongamos que f de x se puede poner como p de x más algo que tiende a 0 de esta manera. Supongamos que hay otro polinomio también q de x, tal que f de x se puede escribir como q de x más algo que tiende a 0 de esta manera. Entonces, supongamos que existen un polinomio p de x que será algo de la forma a sub 0 más a sub 1 por x menos a más a sub 2 por x menos a cuadrado más a sub n por x menos a la n. Y supongamos que hay otro polinomio q de x, llamémosle b sub 0 más b sub 1 por x menos a más b sub 2 por x menos a cuadrado más b sub n por x menos a la n, tales que cada uno de ellos por separado cumple con esta igualdad. F de x se puede poner como p de x más un cierto r de x, y f de x también se puede escribir como q de x más r mayúscula de x, donde cada uno de los polinomios satisface el mismo nivel de calidad que dice la tesis. O sea,
Este término tiende a cero más deprisa que x menos a la n, y el otro término también tiende a cero más deprisa que x menos a la n. ¿De acuerdo? Supongamos por un momento que hubiera dos polinomios de grado n en x menos a, tal que cada uno de ellos aproxima a f con el nivel de calidad solicitado. Nos gustaría probar que de hecho tienen que ser el mismo polinomio, que solo puede haber uno. Bien. Habitualmente, si queremos probar que dos funciones son iguales, lo que tenemos que hacer es probar que son iguales para todo x del dominio. O sea, si yo quisiera probar que p igual q, en principio tendría que probar que p de x es igual a q de x para todo x. Ahora, si las funciones son polinomios, para probar que dos polinomios son iguales, ¿alcanza con probar qué? Que tienen los mismos coeficientes en los mismos monomios. O sea, si probamos que a sub 0 es igual a b sub 0, a sub 1 igual b sub 1, a sub 2 igual b sub 2, a sub n igual b sub n, estaremos probando que p y q son la misma función. Bien, vamos entonces a enfocarnos en esto, ¿sí? Así que la idea para probar que ese polinomio es único, entonces la idea es probar que tienen los coeficientes iguales. Coeficientes de p, coeficientes de q son iguales, ¿sí? Bien. Vamos a sacarle jugo a que estos dos polinomios satisfacen los dos esta igualdad. O sea, esta suma tiene que dar igual a esta otra suma, ¿no? Porque ambas dan igual a f. Entonces, tenemos que si escribimos esto que está acá, como esto es f de x, tiene que ser igual a esto otro. Porque ambos son iguales a f de x. Bien. ¿Qué pasa si en esta primera expresión tomamos límite cuando x tiende a? Llamemos 1 a esta primera expresión y llamemos 2 a esta otra expresión. Si hacemos límite cuando x tiende a de la expresión 1, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con la parte polinómica cuando x tiende a? ¿Qué es lo único que queda? Entonces, esto queda a sub 0 más el límite de esta expresión cuando x tiende a. ¿Cómo se comportaba esto cuando x tendía a? ¿Qué límite tenía? 0. No solo tendía a 0, sino que tendía a 0 más aprisa que x menos a la n. Bueno, ¿qué pasa si tomamos el límite de esta segunda expresión cuando x tiende a? ¿Qué nos queda? La parte que es el polinomio, cuando x tiende a, lo único que sobrevive es el término independiente. Queda b sub 0 más el límite de esta expresión cuando x tiende a, que ya sabemos que es 0. Y como estas dos expresiones, las dos tienen que coincidir con el límite de f de x cuando x tiende a, que es f de a, en particular tienen que ser iguales entre sí. Esto tiene que dar f de a, esto tiene que dar f de a, de donde sacamos que por lo menos estos dos polinomios tienen que tener el mismo término independiente. A sub 0 y b sub 0 tienen que coincidir. ¿Sí?
Entonces, si a esta altura del partido yo ya sé que por lo menos A sub 0 y B sub 0 tienen que ser iguales, si toda esta suma es igual a toda esta suma, y este sumando son iguales, ¿qué podemos decir de todo lo que queda de esta suma y todo lo que queda de esta suma? Tienen que ser iguales. Entonces, como A sub 0 es igual a B sub 0, de acá se sigue que A sub 1 por X menos A más A sub 2 por X menos A cuadrado más A sub n por X menos A a la n más R de X tiene que ser igual a B sub 1 por X menos A más B sub 2 por X menos A cuadrado más B sub n por X menos A a la n más. Bueno, ¿qué pasa si dividimos entre X menos A y tomamos límite cuando X tiende a A? Dividimos entre X menos A y tomamos límite cuando X tiende a A. Del lado izquierdo de la igualdad, si dividimos entre X menos A, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A sub 1 más A sub 2 por X menos A más A sub n por X menos A a la n menos 1 más R de X sobre X menos A. Y esto va a tener que ser igual a B sub 1 más B sub 2 por X menos A más B sub n por X menos A a la n menos 1 más R de X sobre X menos A. Si ahora tomamos límite con X tendiendo a A, lo que está a la izquierda del signo de igual, ¿cómo se comporta? ¿Qué es lo que queda? La parte polinómica, ¿cómo se porta cuando X tiende a A? Queda solamente A sub 1. Nos queda A sub 1 más el límite de esta expresión cuando X tiende a A. ¿Y cómo se porta esta expresión cuando X tiende a A? Tiende a 0. Recuerden que el numerador tendía a 0 más a prisa que X menos A a la n. Y del otro lado, ¿qué va a quedar? B sub 1 más 0. Conclusión, los dos polinomios no solo tienen que tener igual los términos independientes, sino que tienen que tener iguales los coeficientes del término de primer grado. Bueno, si A sub 1 es igual a B sub 1, en esta misma expresión, llegamos a la conclusión que lo que queda de la suma de un lado tiene que ser igual a lo que queda de la suma en otro. Entonces, o si quieren acá, como A1 y B sub 1 son iguales, vemos que todo esto tiene que ser igual a todo esto. Bueno, ¿qué pasa si a esto que quedó lo dividimos entre X menos A y volvemos a tomar límite? Vamos a tener que A sub 2 más el límite de R de X sobre X menos A cuadrado es igual a B sub 2 más el límite de R mayúscula sobre X menos A cuadrado. Vamos a llegar a que A sub 2 es igual a B sub 2. Iterando esto, en n pasos vamos a llegar a que A sub n es igual a B sub n. Así que entonces, como A sub 1 igual B sub 1, llegamos a que A sub 2 por X menos A más
dividimos entre x menos a, luego tomamos límite cuando x tiende a, entonces vamos a tener que a sub 2 igual a b sub 2, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera vamos a llegar a que a sub i es igual a b sub i para todo i desde 0 hasta n. Y por lo tanto, estos dos polinomios son de hecho el mismo polinomio. O sea que, en caso de existir un polinomio de grado n que cumpla con la tesis del teorema, solamente puede haber uno. ¿De acuerdo? Por el momento lo que tenemos es, si hubiera un polinomio cuya diferencia con f tiende a 0 más a prisa que x menos a la n, entonces solo puede haber uno. ¿Qué es lo que queremos probar? Ahora que sabemos que en caso de haber solo hay uno. Queremos probar que ese único polinomio es el que habíamos fabricado con las derivadas de f, o sea, el polinomio de Taylor. Así que ahora viene la parte de existencia. Como ya sabemos que en caso de existir solamente hay uno y tenemos un candidato, que es aquel cuyos coeficientes se fabricaban con los valores de f y de sus derivadas en el punto A, vamos a probar que ese candidato efectivamente cumple con la tesis. ¿Se entiende la idea? Así que ahora vamos a la parte de existencia. Entonces, veremos que el polinomio que hemos llamado polinomio de Taylor y que en forma de sumatoria se escribe así, veremos que este polinomio cumple que la diferencia entre la función y el polinomio, que es lo que habíamos llamado en la tesis Rn de x, límite de Rn de x sobre x menos a la n, cuando x tiende a A, es 0. O sea, lo único que necesitamos probar es que la diferencia entre la función y este polinomio es algo que tiende a 0 más deprisa que x menos a la n. ¿Sí? ¿Cómo vamos a probar esto? Lo vamos a hacer por inducción en n, por inducción en el grado del polinomio. Nosotros ya sabemos, para n igual 1, era una consecuencia de la definición de derivada, lo que vimos en la clase anterior, ya sabemos que cuando n vale 1, efectivamente, la diferencia entre f y el polinomio de primer orden tiende a 0 más deprisa que x menos a. Entonces, nuestro paso base ya lo tendríamos demostrado. Así que entonces esto lo haremos por inducción en el grado del polinomio. Entonces, n igual 1, que sería el paso base, sabemos que si llamamos p sub 1 al polinomio que surgía como consecuencia de la definición de derivada, el polinomio cuya gráfica era la recta tangente por el punto A f de A, ya hemos visto que si llamamos R1 de x a la diferencia entre función y polinomio, entonces el límite de R1 de x sobre x menos a cuando x tiende a vale 0. O sea, el paso base lo vimos en la clase pasada. Hipótesis de inducción. Supongamos que el teorema se verifica para
n-1. Dicho de otra manera, supongamos una función que se puede derivar n-1 veces en el punto A, entonces la diferencia entre esa función y su polinomio de Taylor de orden n-1 va a ser algo que va a tender a 0 más deprisa que x menos a a la n-1. ¿Sí? Vamos a escribir la hipótesis. Sea g una función n-1 veces derivable en el punto A, sea p sub n-1 su polinomio de Taylor, o sea, el polinomio que se construye con las derivadas de la función, entonces la función se puede escribir como su polinomio más algo que tiende a 0 más aprisa que x menos a la n-1. ¿Sí? Supongamos que el teorema es cierto para una función n-1 veces derivable. Bueno, la tesis inductiva va a ser que esto mismo se cumple para grado n. Vamos a escribir acá la tesis. Bueno, tesis, f n veces derivable, etcétera, etcétera. Asumiendo que el teorema es válido para n-1, vamos a probar que es válido para n. Bien. Donde no, además, este polinomio es el que se fabricaba con las derivadas de la función involucrada, ¿sí? Bien. Fíjense que el polinomio el candidato ya lo tenemos, es el polinomio de Taylor. Lo único que tenemos que probar es que la diferencia entre función y polinomio tiende a 0 de esta manera. Así que vamos a enfocarnos en probar que este cociente tiende a 0. Entonces, alcanza con demostrar que si llamamos Rn de x a la diferencia entre la función y su Taylor de orden n, si llamamos Rn de x a eso, entonces el límite cuando x tiende a A de este cociente va a ser 0. ¿Sí? Así que vamos a enfocarnos en probar esto. Sabemos que para n-1 la tesis del teorema se cumple. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos lograr que acá aparezca x menos a a la n-1? ¿Qué conocen ustedes que le puede bajar el grado a un polinomio? La derivada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En lugar de probar
que además recuerden que esto es en principio indeterminado. El numerador tiende a 0 cuando x tiende a A, el denominador también tiende a 0 cuando x tiende a A. Para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, ¿qué podían usar? L'Hopital. Entonces, para probar que este límite es 0, lo que vamos a hacer es probar que el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador es 0. ¿De acuerdo? Por L'Hopital, sabemos que el límite cuando x tiende a A de este cociente tiene que ser igual al límite cuando x tiende a A de este otro. Acá sería, esto era la n, perdón, n y acá, ¿sí? Y este número 1 sobre n es una constante. Acá lo que tiende a es la x, la n está fija, entonces igual 1 sobre n por límite de derivada del numerador sobre derivada del denominador. Entonces, si nosotros logramos probar, si llegamos a probar que este límite vale 0, ya estamos probando por L'Hopital lo que queríamos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar que este límite efectivamente da 0. Por lo cual, yendo atrás por la cadena de igualdades, vamos a tener que este límite da 0 y que por lo tanto la tesis de Taylor se cumple para polinomios de grado n. Y acá es donde cabe esperar nos ayude la hipótesis de inducción, que tenía que ver con polinomios de grado n-1. Entonces lo primero es, vamos a calcular la derivada de esto, vamos a dividirla entre x menos a la n-1 y vamos a ver si le podemos sacar jugo a la hipótesis de inducción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a calcular esa derivada. Tenemos que, esto era f de x, dije menos f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a por x menos a cuadrado sobre factorial de 2 más derivada enésima en a por x menos a la n sobre factorial de n. Bueno, vamos a derivar. Derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que la derivada de esto es f' menos la derivada de todo este paréntesis. Bien, vamos a ver qué pasa cuando derivamos todo esto. F de A es una constante, la derivada de una constante vale 0. Acá tenemos f' de A, que es otra constante, tenemos la derivada de una constante por x menos a. ¿Cómo queda la derivada de esto? Derivada de una constante por x, o sea que acá va a quedar f' de A. Después acá, f segunda de A sobre factorial de 2 es una constante. Lo que tenemos que derivar es x menos a al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de eso? 2 por x menos a. Ese 2 se cancela con el factorial de 2. Así que en definitiva la derivada de este sumando va a ser f segunda de A por x menos a. Acá vendría el sumando que es f tercera de A sobre factorial de 3 por x menos a al cubo. F tercera de A sobre factorial de 3 constante, afuera. Derivada de x menos a al cubo, 3 por x menos a cuadrado. Ese 3, ¿cómo se va a simplificar con el factorial de 3 de abajo? Va a quedar abajo un factorial de 2. Entonces acá la derivada del tercer sumando va a ser f tercera de A por x menos a al cuadrado sobre factorial de 2. El siguiente sumando era derivada cuarta sobre factorial de 4 por x menos a la cuarta. El derivada cuarta evaluada en a sobre factorial de 4, constante, no corta ni pincha. Derivada de x menos a la cuarta, 4 por x menos a al cubo. Ese 4 con el factorial de 4 del denominador, ¿cómo se simplifica?
queda factorial de 3 en el denominador. Entonces acá queda derivada cuarta por x menos a al cubo sobre factorial de 3. Y ya vamos viendo cómo sería la derivada del último sumando. La constante derivada enésima sobre factorial de n sale multiplicando. La derivada de x menos a a la n por x menos a la n menos 1. Ese n del numerador se simplifica con el factorial y nos queda la derivada enésima en a por x menos a la n menos 1 sobre factorial de n menos 1. ¿De acuerdo? Así que entonces, este numerador ya lo tenemos acá. Y acá, digamos, la clave está en lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes toman como g de x la función f'? ¿Qué es lo que está acá? ¿No es el Taylor de orden n-1 de la función f'? Piensen. Acá tenemos g de a. La derivada segunda, ¿qué es? Es la derivada de la derivada primera. Acá tenemos g' de a por x menos a. La derivada tercera, ¿qué es? Es la derivada segunda de la derivada tercera. Acá tenemos g segunda de a por x menos a cuadrado sobre el factorial de 2. La derivada cuarta es la derivada tercera de f'. Acá tenemos derivada tercera de g por x menos a al cubo sobre factorial de 3. O sea que esto que está acá nos queda así. La derivada del polinomio de Taylor de orden n de f no es otra cosa que el polinomio de Taylor de orden n-1 de la función f'. Entonces, nos damos cuenta de esto. Dicho de otra manera, nos damos cuenta que este término no es otra cosa que la diferencia entre esta función f' y su polinomio de Taylor de orden n-1. Ahora, ¿qué nos dice la hipótesis de inducción cuando estamos hablando de n-1? Si tenemos una función f' derivable n-1 veces, la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor de orden n-1 tiende a cero ¿con qué velocidad? Tiende a cero más a prisa que ¿quién? Que x menos a la n-1. O sea, la tesis inductiva nos dice que el límite de esta diferencia sobre x menos a la n-1, límite cuando x tiende a a, esto tiene que valer cero. ¿Se entiende? Acá fue donde usamos que estamos en el caso contemplado por la hipótesis. Y bueno, si el límite de este cociente cuando x tiende a es 0, ya tenemos precisamente lo que queríamos probar. Nosotros queríamos probar que este cociente tendía a 0. Por L'Hopital, probar que sabemos que el límite de este cociente, en caso de existir, tiene que ser igual al límite de este otro. Como el 1 sobre n era una constante, en definitiva, probar que esto tiene límite 0 es lo mismo que probar que esto otro tiene límite 0. Y probar que esto tiene límite 0 es lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque la derivada de este término no es otra cosa que la diferencia entre la función f' y el Taylor de f' de orden n-1. Entonces ya sabemos que esta diferencia, dividido x menos a la n-1, tiene límite 0. Así que entonces, esto completa la prueba por inducción. Hay un único polinomio cuya diferencia con f tiende a 0 más a prisa que x menos a la n, y ese único polinomio además es el que habíamos llamado polinomio de Taylor. Entonces, vamos a ver que este teorema de existencia de unicidad es de bastante utilidad. Le vamos a poder sacar bastante jugo.
Una primera consecuencia. Nosotros ya sabemos que el polinomio de Taylor de una suma se puede construir como la suma de los polinomios de Taylor. El polinomio de Taylor de una constante por f es la constante por el polinomio de Taylor de f. Todo eso se puede enunciar diciendo que el Taylor de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de los Taylor de cada función. Ahora bien, cuando uno trabaja con funciones no solamente hace sumas o productos por constantes, uno muchas veces multiplica funciones entre sí. Entonces, supongamos que f de x se puede derivar n veces, toda la historia, y tenemos el polinomio de Taylor de f en el punto A. Tenemos otra función g, para la cual tenemos su polinomio de Taylor de orden n en el mismo punto A. Entonces, uno se pregunta, bueno, el polinomio de Taylor de f por g, porque si a f la puedo derivar n veces y si a g la puedo derivar n veces, a f por g también la puedo derivar n veces. Ahora, ¿cuál es el problema con la derivada del producto? La derivada del producto no es el producto de las derivadas. O sea, la derivada de f por g era f' por g más f por g'. Si yo quisiera fabricar el Taylor de f por g, haciendo todas las cuentas como hicimos la clase pasada, tendría que calcular f por g en el punto A, derivada primera de f por g en el punto A, derivada segunda de f por g en el punto A, y cada vez que vamos derivando un producto, la cosa se va complicando más. Entonces, uno se pregunta, ¿no podré aprovechar los polinomios de Taylor de f y de g para fabricar el polinomio de Taylor de f por g? O sea, ¿no habrá una manera de hacer un bypass a todo ese cálculo de derivadas que hemos hecho hasta ahora? Vamos a ver que sí. Vamos a ver que, gracias a este teorema de existencia de unicidad, si yo tomo el Taylor de f, el Taylor de g, los multiplico, y me quedo luego con los términos de grado menor o igual a n, eso es el Taylor de f por g. Y lo vamos a probar apoyándonos en el teorema de Taylor, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos funciones f y g que se pueden derivar la cantidad de veces que hagan falta. Pongamos que f de x se puede escribir como su polinomio de Taylor de orden n más Rn de x. Supongamos que g de x se puede escribir como su polinomio de Taylor más otro término, donde por el teorema de Taylor estos términos se van a cero con más velocidad de lo que lo hace x menos a la n. Bueno, vamos a ver entonces lo que decíamos, ¿sí? Si multiplicamos los dos polinomios y nos quedamos después con los términos de grado menor o igual a n, eso va a ser el polinomio de Taylor de producto. Y para probarlo, nos vamos a apoyar en el teorema de Taylor. El teorema de Taylor, ¿qué dice? Si yo escribo a f como un polinomio de grado n más otra cosa, si esa otra cosa tiende a cero más a prisa que x menos a la n, automáticamente el polinomio es el polinomio de Taylor. Entonces vamos a ver que si hacemos el producto f de x por g de x, este producto se va a poder expresar como un polinomio de grado n más otra cosa. Esa otra cosa dividida a x menos a la n va a tender a cero, lo cual automáticamente garantiza que la parte polinómica es el Taylor de la función. Esa es la idea de la prueba. Vamos entonces a multiplicar f por g. Bueno, si hacemos distributiva, como f es igual a esta suma y g es igual a esta suma, cuando hagamos f por g, ¿qué nos va a quedar? Polinomio por polinomio, más polinomio por esta diferencia, más polinomio por esta diferencia, más diferencia por diferencia. Eso es lo que va a quedar. Entonces vamos a hacer el polinomio de f por el polinomio de g
Después va a venir el polinomio de f por este otro término. Después va a venir el polinomio de g por este otro término. Y por último va a venir este producto. ¿Sí? Bien. Como este es el Taylor de orden n de f y este es el Taylor de orden n de la función g, cuando hagamos ese producto van a aparecer potencias que pueden llegar hasta 2n. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, p de x a la parte de este polinomio que son los monomios de grado menor o igual a n. O sea, parte de p sub nf por p sub ng de grado menor o igual a n. Y vamos a llamar, yo que sé, h de x a todo el pedazo de este polinomio que consiste de potencias de grado mayor que n. ¿De acuerdo? H de x son todos los sumandos de ese polinomio que obtenemos multiplicando, todos los sumandos donde el grado es mayor que n. ¿De acuerdo? Entonces, con esta notación, que más que nada para no tener que estar escribiendo un montón de términos que en última instancia no nos importa conocer su forma explícita. Con esta notación en mente, el producto f por g lo podemos expresar como: este polinomio entonces lo separamos en dos trozos. La parte que tiene grado menor o igual a n, más la parte que tiene grado más grande, más todo lo otro que quedaba. El polinomio de f. Acá, digamos, vamos, como se sobreentiende que es en el punto A, para que la notación no quede tan pesada, pongámoslo así. Bien. Y acá es donde vamos a usar, le vamos a sacar jugo al teorema. Esto que está acá, ¿qué es? Esto es un polinomio en x menos a de grado menor o igual que n. Si logramos demostrar que todo esto dividido x menos a la n tiende a 0, automáticamente estamos probando que esta parte debería ser la diferencia entre este polinomio y esta función. Como el único polinomio cuya diferencia con la función tendía a 0 más a prisa que x menos a la n era el polinomio de Taylor, si logramos probar que esto se porta como debe, vamos a estar probando que esto que está acá es el Taylor del producto. Entonces, vamos a ver cómo queda. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a A de todo esto dividido x menos a la n. O sea, vamos a estudiar el límite de toda esa expresión y acá es donde vamos a ver por qué no hace falta hacer las cuentas y ver explícitamente quién era h y toda esa historia, ¿sí? Calculemos el límite de toda esta expresión. ¿Qué me dicen del límite de este sumando? H de x sobre x menos a la n. H de x era un polinomio que empezaba en ¿cuál grado?
empezaba en el grado n más 1, porque del producto de P por Q nos quedamos con lo que llamamos h, es toda la parte del polinomio que son x menos a la n más 1 de ahí en adelante. Entonces, este polinomio donde el término más chico es de grado n más 1, dividido x menos a la n, ¿qué va a quedar ahí en ese cociente? Todos los sumandos van a tener algún factor x menos a elevado a la algo. Entonces, ¿cómo se va a aportar este cociente cuando x tiende a a? Va a tender a 0, ¿sí? Porque h de x empieza con x menos a la n más 1. Empieza con un cierto coeficiente que multiplica a x menos a la n más 1, más otro coeficiente que multiplica a x menos a la n más 2, hasta llegar a x menos a la 2n. Entonces, si a este h lo dividimos entre x menos a la n, esto que está acá va a tender a 0 cuando x tiende a a. ¿Qué pasa con este otro sumando? El polinomio de Taylor, cuando x tiende a f de a. O sea, esto tiende a una constante. ¿Y este cociente cómo se porta cuando x tiende a a? Por definición de polinomio de Taylor de la función g, esto tiende a 0. Esto tiende a f de a. Así que el segundo sumando tiende a 0. ¿Qué me dicen del tercer sumando? El Taylor de g, cuando x tiende a ¿a qué tiende? A g de a. Y este cociente, como esto era la diferencia entre f y su polinomio de Taylor, sabemos que este cociente va a tender a 0. Y con este sumando podemos decir lo mismo. Este cociente tiende a 0. Este término ya tendía a 0. Vemos entonces que, efectivamente, el límite de todo esto dividido x menos a la n es 0. Entonces, si a esta función la pudimos poner como un polinomio de grado n en x menos a, más algo que tiende a 0 con la velocidad que el teorema pide, ¿qué dice el teorema? Solo hay un polinomio que cumple con eso, y es el polinomio de Taylor de la función. Así que entonces, este polinomio tiene que ser el polinomio de Taylor del producto. De modo que, si tenemos el Taylor de f y el Taylor de g, los multiplicamos, nos quedamos con los términos hasta el grado n, y esa parte de ese polinomio es el Taylor del producto. Y lo podemos hacer sin necesidad de tener que estar calculando la derivada primera de f por g, la derivada segunda de f por g, la derivada enésima de f por g, que es algo que se va complicando cada vez más. ¿Sí? Otro ejemplo donde podemos hallar el polinomio de Taylor sin tener que estar calculando todas las derivadas es el siguiente. Tomemos como f de x 1 sobre 1 menos x. Nos gustaría calcular el polinomio de Maclaurin. Bueno, si lo quisiéramos hacer haciendo cuentas, tendríamos que calcular f de 0, f' de 0, f segunda de 0, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos tomar ventaja de la siguiente igualdad. Por el momento créanme que esta igualdad se cumple, ahora en un instante la demostramos, no es nada difícil. ¿Sí? Supongamos que alguien nos dijo que f de x se puede escribir de esta manera. Bueno, fíjense que esto que está acá, ¿qué es? Es un polinomio de grado n en x menos a, en x menos 0. Recuerden que estamos hablando de Maclaurin ahora. Entonces, ¿qué es lo que faltaría para estar seguros de que esto que está acá es el polinomio de Maclaurin de orden n de esta función? Lo único que faltaría es comprobar que quien debe tender a 0 más aprisa que x a la n efectivamente lo hace. O sea,
Si logramos probar que esto se porta como Rn de x, como solo él lo puede hacer, ya está. Automáticamente este va a tener que ser el polinomio de orden n de esta función, ¿sí? Y bueno, fíjense que si calculamos el límite cuando x tiende a 0 de este término dividido x a la n, ¿cuánto da el límite de este cociente? Fíjense que el x a la n más 1 se simplifica con el x a la n y nos queda un x en el numerador y 1 menos x en el denominador. Bueno, cuando x tiende a 0, 1 menos x tiende a 1, no hay problema alguno. Y el numerador tiende a 0. Entonces, el límite da 0. Así que esto se porta como se tiene que portar Rn de x. Por lo tanto, este que está acá tiene que ser el polinomio de Maclaurin de orden n de la función 1 sobre 1 menos x. Y en ningún momento hubo necesidad de tener que fumarnos f', f segunda, f tercera, derivada enésima. Porque la clase pasada nosotros hicimos los polinomios de Maclaurin de funciones que al derivarlas no quedan demasiado complicadas. E a la x queda siempre a la x, seno y coseno se van alternando, pero hay otros casos donde a medida que uno va derivando, la derivada va quedando cada vez peor. Derivada de producto es un caso, ¿sí? Entonces, muchas veces, si uno tiene acceso a este tipo de igualdades, eso es un atajo para llegar al polinomio de la función. ¿De acuerdo? Bueno, pero todo esto descansaba en que ustedes me crean que efectivamente 1 sobre 1 menos x se puede escribir de esta manera. Como no me gusta dar cosas por decreto, vamos a convencernos de que efectivamente la igualdad se cumple. ¿Sí? Vamos entonces a demostrar la igualdad. Una manera es la siguiente. Vamos a llamar S sub n a esta suma. ¿Sí? Fíjense que si a esta suma la multiplicamos por 1 menos x, 1 menos x por esta suma, ¿cómo queda? Si hacemos distributiva queda 1 por toda esta suma menos x por toda esta suma. O sea que va a quedar menos x, menos x2, menos x3, menos, puntos suspensivos, menos x a la n, menos x a la n más 1. Entonces tenemos que 1 menos x por esa suma es igual a todo esto. ¿Y acá qué es lo que notamos? Prácticamente todo lo que aparece se simplifica. X con x, x2 con x2, x3 con x3, xn menos 1 con xn menos 1, xn con xn. Los únicos que sobreviven son el primero y el último. Entonces, si pasamos 1 menos x dividiendo, estoy asumiendo que x es distinto de 1, y como acá estábamos hablando del polinomio en a igual 0, se supone que estoy en un entorno de centro 0 que no incluye a x igual 1, de modo que puedo pasar dividiendo. Entonces vamos a tener que 1 más x2 más x a la n se puede escribir como 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Y esto lo pueden desarmar como 1 sobre 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Así que entonces, toda esta suma se puede escribir como 1 sobre 1 menos x menos este término. Si este término lo pasan sumando para el otro lado, ¿a qué van a llegar? A que 1 sobre 1 menos x es igual a
esta suma más el término que pasaron sumando. ¿De acuerdo? O sea que esto lo pasan sumando para el otro lado y llegamos a que esta igualdad no sale de la nada, sino que se puede probar. Así que entonces el teorema de existencia de unicidad nos permite en ocasiones encontrar el polinomio de Taylor o polinomio de Maclaurin en este caso, sin tener que pasar por la etapa intermedia de calcular derivadas. Bien. Antes de seguir avanzando, vamos a necesitar introducir un poco de notación. ¿De acuerdo? Porque nos está faltando, digamos, ya sabemos cómo fabricar el polinomio de Taylor para sumas, para productos. ¿Y qué otra operación importante hacemos con funciones que todavía no hemos tocado? Bueno, el cociente es un producto, es f sobre g, lo podés pensar como f por 1 sobre g. Aunque habría que ver, si yo tengo el Taylor de g, cómo lo uso para fabricar el Taylor de 1 sobre g. Pero bueno, está faltando la composición, que es otra operación importante. Si yo tengo el Taylor de f, tengo el Taylor de g, y puedo hacer f compuesta g o g compuesta f, ¿tendrá algo que ver el Taylor de la función compuesta con los Taylors de cada una de las funciones? Por lo que hemos visto hasta ahora, uno piensa que sí, que debería haber algún tipo de vínculo. Pero bueno, para poder ver eso en más detalle, vamos a necesitar un poco más de notación. ¿Por qué? Para probar que el Taylor del producto se fabricaba multiplicando los Taylor y truncando en el orden n. ¿Cuál fue la llave de la prueba? Probar que todo lo otro que sobraba tendía a cero con la velocidad que tenía que hacerlo. Bueno, cuando vayamos a hacer la composición, la idea va a ser la misma. Va a ser que al hacer la composición nos va a quedar un polinomio más otra cosa y vamos a tener que probar en algún momento que esa otra cosa tiende a cero con la velocidad que debe hacerlo. Y ahí es donde nos va a venir bien manejar un poco más el tema este de los cocientes y de la velocidad de convergencia. Vamos entonces a introducir la notación O minúscula o la notación O chica. Sean f y g dos infinitésimos en x igual a. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto f de x como g de x tienden a cero cuando x tiende a. Que una función sea un infinitésimo en un punto significa que el límite de la función cuando nos acercamos al punto es cero. ¿Sí? Bien. Diremos que f es un infinitésimo de mayor orden que g, y lo vamos a escribir diciendo que f es O chica u O minúscula de g, si y solo si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a A es cero. O sea, si tenemos dos funciones que tienden a cero cuando x tiende a A, decimos que f es de mayor orden que g cuando el cociente f sobre g tiende a cero. Intuitivamente, ¿qué está diciendo? Tanto f como g tienden a cero, pero de algún modo f tiende a cero más aprisa que g. Por eso es que el cociente tiene límite cero. Cuando estamos suficientemente cerca del punto A, f de x es más chica que g de x. Con esta notación, el teorema de Taylor lo que está diciendo
asumiendo que f es n veces derivable, bla, 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 lo que está diciendo el teorema de Taylor es que f de x se puede escribir como su polinomio de Taylor de orden n más algo que es 1 chica de x menos a la n. O sea, aquello que expresábamos que el límite de Rn de x sobre x menos a a la n cuando x tiende a es igual a 0, todo eso lo podemos poner de manera más compacta así, ¿de acuerdo? O sea, f se puede escribir como su Taylor más 1 chica de x menos a la n, o sea, algo que tiende a 0, algo cuyo cociente con x menos a la n tiende a 0, ¿sí? El origen de esta nota, digamos, ¿por qué decimos que f es de mayor orden? Bueno, piensen, por ejemplo, g de x es, yo qué sé, x menos a cuadrado. F de x, para que f sobre g tienda a 0 cuando x tiende a, f tiene que ser, si fuera x menos a, tendría que ser x menos a elevado a ¿cuál exponente? A algo mayor que 2. 2 más algo, yo qué sé, x menos a la 2,1, x menos a al cubo, x menos a la 5,4. O sea, si yo quiero que, para que este cociente tienda a 0, si el denominador es de la forma x menos a al cuadrado, el numerador tiene que ser elevado a una potencia más grande. Por eso es que se dice que f es de mayor orden, porque para los casos fáciles donde los infinitésimos son de la forma x menos a la n, x menos a la m, m tiene que ser mayor que n si queremos que tienda a 0, ¿sí? Bien. Vamos a ver que hay algunas propiedades que se cumplen y que nos van a servir luego cuando uno quiera hacer el polinomio de Taylor de una función compuesta, ¿sí? Si quieren antes algunos ejemplos. F de x igual x2 es 1 chica de la función g de x igual seno de x. ¿Por qué? Si hacemos el límite de x2 sobre seno de x cuando x tiende a 0, cuando uno habla de 0 chica tiene que aclarar de cuál punto hablamos, ¿sí? x2 es 1 chica de seno de x en x igual 0. ¿Por qué? Porque este límite ¿cuánto da? ¿Cuánto da el límite de x2 sobre seno de x? Esto tiende a 0. ¿Y esto que está acá? Seno de x sobre x tiende a 1, por lo tanto x sobre seno de x también tiende a 1. ¿Conclusión? 0. Así que x2 es 1 chica de seno de x en a igual 0. Dicho de otra manera, cada uno de ellos tiende a 0 cuando x tiende a 0, pero x2 lo hace más aprisa que seno de x. Bueno, esta notación o minúscula o notación o chica tiene sus propiedades, que las vamos a anunciar ahora. Bueno, estamos asumiendo que f y g son infinitésimos cuando x tiende a, ¿sí? Entonces, primera propiedad. Y vamos a ver bien qué es lo que quiere decir. Si esto fuera un número, es como decir que
A más A igual a A. Uno dirá, no, A más A igual a igual 0. No tiene mucho sentido. O chica de G de X está denotando a la familia de todas las Fs que son de mayor orden que G. O sea, esto que está acá es una familia de funciones, es el conjunto de todas las Fs tal que límite de F sobre G cuando X tiende a A es 0. O sea, son todos los infinitésimos en A de orden mayor que G. ¿De acuerdo? O sea, esto es una familia de funciones. Son todas las Fs que tienden a 0 más aprisa que G cuando X tiende a A. Entonces, ¿qué está diciendo esta propiedad? Si tengo una F que tiende a 0 más aprisa que G, si tengo una H que tiende a 0 más aprisa que G, ¿qué va a pasar con F más H si las comparo con G? ¿Qué es lo que debería pasar? Debería tender a 0 más aprisa que G. Eso es lo que esta notación quiere decir, ¿de acuerdo? O sea, si F pertenece a O chica de G, si H pertenece a O chica de G, lo que está diciendo es que F más H también pertenece a O chica de G. Y si quieren demostrar esto, tiene sentido. ¿Qué pasa si hacemos el límite de F más H de X sobre G de X cuando X tiende a A? ¿Cómo lo podemos separar a este límite? Como el límite de F sobre G más H sobre G. ¿Están de acuerdo? Ahora, si F era O chica de G, ¿qué podemos afirmar del límite de F sobre G? 0. Si H era 1 chica de G, entonces sabemos que el límite de H sobre G es 0. O sea que efectivamente, si yo tomo dos funciones tales que cada una de ellas por separado tiende a 0 más deprisa que G, la suma de ellas es otra función que también tiende a 0 más aprisa que G. ¿De acuerdo? O sea que la primera propiedad lo que está diciendo es que si yo tengo dos infinitésimos que cada uno de ellos tiene orden mayor que G, la suma es un nuevo infinitésimo que sigue teniendo orden mayor que G. Segunda propiedad. Supongamos que F es un infinitésimo de orden mayor que G, o sea que F sobre G tiende a 0. Y supongamos que multiplico a F por una constante K distinta de 0. Si F tendía a 0 más aprisa que G, K por F, ¿cómo va a tender a 0? ¿Qué es lo que uno esperaría? Si F se va a 0 más deprisa que G, yo que sé, 5 veces F, debería irse a 0 más aprisa que G. O sea, deberíamos tener una propiedad que dijera que O chica de K por G es lo mismo que O chica de G. O sea, y bueno, como esto es una familia, como esto es un conjunto de funciones y esto es otro conjunto, si queremos probar que los dos conjuntos son el mismo, ¿qué tenemos que probar? La doble inclusión. Sea F perteneciente a O chica de K por G. O sea, límite de F de X sobre K por G es 0. Acá siempre no, K distinto de 0, recuerden. Bueno, 1 sobre K es una constante. Así que el límite de este cociente es lo mismo que este otro. Entonces, si este producto tiene límite 0, ¿qué es lo que acá adentro tiene límite 0? F sobre G.
O sea que si F se va a cero más a prisa que K por G, se va a cero más a prisa que G sola. O sea que F pertenece a O chica de G. Esto prueba entonces que esta familia de funciones está contenida en esta otra. Ya tenemos una de las inclusiones. Para probar que son la misma familia, que son el mismo conjunto, tenemos que tomar ahora una función que sea O chica de G y demostrar que es O chica de K por G. Y eso no hay ningún problema. Vamos a probar ahora otra inclusión. Sea yo que sé H O chica de G. Esto quiere decir para nosotros que el límite de H sobre G es 0, cuando X tiende a A. Pero si este límite es 0, multiplicándolo por 1 sobre K sigue siendo 0. Por lo tanto, esta función H vive ¿en dónde? En O chica de K por G. Así que, si se va a 0 con más velocidad que G, se va a 0 con más velocidad que K por G. Cualquiera sea el valor de K distinto de 0. ¿Qué otra propiedad tenemos? Vamos a ver si me interpretan esta tercera propiedad. O chica de G es lo mismo que O chica de G. Si tengo una H que tiende a 0 más a prisa que una F que tiende a 0 más a prisa que G, ¿cómo es H comparada con G? Digamos, acá adentro están las Fs que tienden a 0 más a prisa que G. Acá adentro están las Hs que tienden a 0 más a prisa que las Fs. Si comparo la velocidad de H tendiendo a 0 con la velocidad de G tendiendo a 0, ¿cuál llega primero? Digamos, O de G, hablando pronto y mal, Fs tales que F tiende a 0 más rápido que G. Digámoslo de manera muy grosera. O chica de G son las H tales que H tiende a 0 entonces, si H tiende a 0, más a prisa de lo que lo hace F, y a su vez F tiende a 0 más a prisa de lo que lo hace G. Entre H y G, ¿cuál es la más lenta? ¿Cuál es la que se toma su tiempo para tender a 0? G. Entonces lo que está acá lo podemos interpretar como una especie de transitiva. Si F le ganan velocidad a G y H a su vez le ganan velocidad a F, H le ganan velocidad a G. Esto es lo que está diciendo esta propiedad. Es una transitiva de velocidades con las cuales se tiende a 0. ¿Sí? Dicho de otra manera, es como si tuviéramos esto. Hipótesis, límite de F sobre G cuando X tiende a A, 0. Límite de H sobre F cuando X tiende a A, 0. Tesis, límite de H sobre G cuando X tiende a A es 0. O sea, sabemos que este cociente tiende a 0, sabemos que este cociente tiende a 0, nos gustaría probar que este cociente tiene que tender a 0. ¿Sí?
Eso es lo que está diciendo esta propiedad. Bueno, una manera muy corta, muy brutal de probar esto. H de x sobre g de x se puede poner como h sobre f por f sobre g. Suponiendo que f no se anula en un entorno del punto A, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el límite de h sobre g lo pueden poner como el límite de h sobre f por el límite de f sobre g. Como cada uno de estos límites daba 0, el límite de h sobre g también va a dar 0, ¿de acuerdo? Termino de listar las propiedades, no las vamos a probar todas, pero son cosas que uno tiene que manejar si aspira a fabricar polinomios de Taylor reciclando polinomios de Taylor que ya tenemos. Esta propiedad que está diciendo, yo tengo una f que tiende a 0 más aprisa que g. La multiplico por una función acotada. Nosotros ya sabemos que el límite de algo acotado por algo que tiende a 0 es 0. El tema es que algo acotado por algo que tiende a 0 más deprisa que g, no solamente tiende a 0 más aprisa que g. Eso es lo que está diciendo esto, ¿sí? Si el límite de f sobre g es igual a 0, entonces el límite de h por f sobre g también es 0, siendo h una función acotada. Y como esto es límite cuando x tiende a A, nos interesa que h esté acotada cuando x está cerca de A. Por eso pedimos esto, ¿de acuerdo? Esta la vamos a usar para la función compuesta. Si f tiende a 0 más deprisa que g, entonces f a la n va a tender a 0 más aprisa que g a la n. Esto es lo que está haciendo esta igualdad. Si f sobre g tiende a 0, f a la n sobre g a la n tiende a 0. Y la última, supongamos que tenemos dos funciones que son equivalentes en el punto A. Dicho de otra manera, el límite del cociente, disculpen, ¿se acuerdan que dos funciones eran equivalentes cuando el cociente tenía límite 1? Bueno, si estas dos funciones son equivalentes, entonces, si f tiende a 0 más aprisa que h, ¿qué va a pasar cuando comparemos f con g? También va a tender a 0. O sea, las funciones que tienden a 0 más aprisa que h y las funciones que tienden a 0 más aprisa que g son las mismas cuando h y g son equivalentes. Por ejemplo, si una función tiende a 0 más aprisa que x2, va a tender a 0, por ejemplo, seno de x y x son equivalentes cuando x tiende a 0, ¿verdad? Bueno, si una función tiende a 0 más aprisa que seno de x, va a tender a 0 más aprisa que x. Eso es lo que está diciendo. Y viceversa. O sea, los O chicas de funciones equivalentes son la misma familia de conjuntos. Bueno, estas propiedades van a ser las que nos ayuden después a fabricar polinomios de Taylor a partir de otros polinomios dados, ¿sí? Entonces, el viernes vamos a hablar un poco cómo se fabrica el Taylor de una función compuesta y después vamos a ver algunas aplicaciones de polinomios de Taylor
para cálculo de límites, para calcular valores de constantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver, para hacer eso vamos a necesitar tener información de mejor calidad sobre Rn de x. No nos va a alcanzar con saber que tiende a 0 más deprisa que x menos a la n. Entonces vamos a ver un teorema que es la forma de Lagrange para escribir Rn de x. Y una vez que hayamos visto eso, vamos a poder adelantar alguna otra cosa.